Pues veo Asturias desde la distancia, Luisma, con emociones encontradas, ¿no? Con el sentimiento de ser mi tierra, de además el arraigo que los asturianos tenemos por nuestra tierra, que la queremos mucho y... Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este séptimo episodio del podcast de Asturias Power. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuches este programa. Yo soy Luisma Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. Seguro que muchos de vosotros, la mayoría, si no todos, tenéis una gran experiencia a la hora de volar. Vuelos nacionales, internacionales, aeropuertos, esperas, compañeros de viaje en asientos un poco apretados, apurones de ida y vuelta. Detrás de todo esto y de cualquier sector hay personas que deben gestionar todas estas situaciones para satisfacer las necesidades y experiencias de sus clientes. Y estoy seguro que siempre lo quieren hacer lo mejor posible. Hoy viven momentos complicados, pero no dudan en poner su grano de arena para ayudar en la actual situación. Hoy contamos en el podcast de Asturias Power con Guillermo González Ballina, asturiano de Sotrondio, a quien conocí cuando yo vivía en esa población de la cuenca del Nalón. Cursé séptimo y octavo de GB allí, y os puedo decir que la gente de la cuenca es muy leal. Les cuesta abrirse, pero cuando lo hacen es ya para siempre. Guillermo es el director comercial en España de Iberia y British Airways, pero para llegar aquí tuvo que pegar un salto del derecho al turismo. Empezamos. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, Luisma, buenas tardes. Bueno, hace unos cuantos años que Guillermo y yo nos conocemos, desde cuando éramos críos y vivíamos por Sotrondio. Él es oriundo de esa localidad. Yo era un allegado en aquel entonces que llegué allí con mi padre, que trabajaba en el Banco Popular. ¿Qué diría mi padre si me escucha a mí ahora esto, de que ya no existe el Banco Popular? Pobre. Guillermo, ¿qué fue de ese...? Bueno, perdona, no. Primero voy a hacerte otra pregunta, que es la que siempre hago al principio y siempre se me olvida. Em, ¿Qué opinión tienes de Asturias? ¿Llevas años fuera? ¿Has vivido, tienes una trayectoria profesional muy consolidada en el ámbito del transporte y del turismo? ¿Cómo ves Asturias en la distancia? Pues veo Asturias desde la distancia, Luisma, con emociones encontradas, ¿no? Con el sentimiento de ser mi tierra, de además el arraigo que los asturianos tenemos por nuestra tierra, que la queremos mucho y a las gentes a la gente que vive allí. Y por otro lado la veo con un poco de pena, ¿no? Porque si es verdad que llevo tiempo fuera, que me ha tocado trabajar pues, en otras comunidades autónomas y con otros países, y veo pues, que en los últimos años pues, nos hemos quedado un poco anclados, ¿no? Creo que a nivel industrial no hemos tenido todo el recorrido que deberíamos tener, y sí que a nivel turístico, pues quizás por mi de formación profesional, se han hecho cosas y se han hecho cosas bien, pero seguimos teniendo un problema realmente relevante de estacionalidad, ¿no? Y el peso de la industria turística, que está muy bien, pero el peso en el PIB asturiano es relativamente corto, ¿no? Entonces creo que nos hemos quedado un poco descolgados de otras comunidades similares, ¿no? ¿Y crees que Asturias en ese sentido podría buscar un nicho de especialización o de crecimiento, bien sea tecnológico, bien sea turístico, bien sea... ¿Crees que existe esa posibilidad? Sí, 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 por supuesto. Creo que los atributos de Asturias como destino, cómo somos los asturianos, y todo lo que nos rodea, creo que sin duda da para que Asturias pueda tener un hueco, ¿no? Lo que pasa es que creo que pues, quizás hay que trabajar con visión largo plazo o medio plazo al menos, empujar la colaboración público-privada para que se definan esos proyectos y ser capaces de que si no sale la primera, seguir empujando, ¿no? Porque la consolidación de
de un destino o de una infraestructura industrial o tecnológica de medio o largo plazo lleva pues, muchas inversiones en tiempo y en dinero, y hay que creer en ello y apostar. Creo que hay grandísimos profesionales dentro y fuera de Asturias que pueden ayudar y colaborar a que esto pase, ¿no? ¿Y qué fue de ese Guillermo? De que nació en Sotrondio, se crió en Sotrondio, evolucionó y empezó a estudiar y se empezó a mover, a ser inquieto y a crecer profesionalmente. ¿Qué hay de ese Sotrondio y de esa época joven? Pues sigue habiendo el mismo Guillermo, ¿no? Un guaje de Sotrondio. Yo nací en el 75, como bien dices, en Sotrondio, en la Cuenca, ¿no? Y muy orgulloso de ser de Sotrondio y ser de la Cuenca, ¿no? Siempre lo pongo en valor. Y yo creo que esa inquietud me ha ido ayudando para ir moviéndome, ¿no? Ir aprendiendo, creciendo siempre y con esa cultura también de aprendizaje continuo, ¿no? De no pensar que ya lo sabes todo, que ya lo has hecho todo, siempre seguir buscando cómo aprender más, cómo seguir creciendo personal y profesionalmente, y cómo también intentar ayudar a la gente que tienes a tu alrededor desde el punto de vista laboral o profesional, pues, y hacerles crecer, ¿no? Para que sean mejores y que a la vez te hagan mejores a ti también. Y ese salto a la universidad, después de estudiar pues lo que todos hicimos en esa época, el EGB, ¿no? Y los cursos, el BUP, el bachiller, el COU, la selectividad, y llegas a Oviedo a estudiar Derecho. Sí, sí, sí. Yo hice GB en Ciaño, en La Salle, y además una paradoja, ¿no? Porque mi madre está jubilada ya, profesora, y era profesora en Barredos, en el Maximiliano Los Bolella, un colegio que había en Barredos, y mi madre ya directamente no me quiso llevar con ella, me mandó para Ciaño, para La Salle. Entonces ahí hice GB, después BUP y COU lo hice en Los Dominicos, en La Felguera, y luego efectivamente llegué a la Facultad de Derecho, ¿no? Que también te digo que estudié Derecho de petaca. Bueno, me acuerdo cuando aprobé la selectividad y estaba haciendo la prescripción, no tenía mucha idea de qué hacer. Y allí, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? Bueno, puse Derecho, después puse Económicas y después puse Historia. Que luego a todo lo pasado lo pensaba y digo, joder, pues que no sé por qué puse esto, ¿no? Pero bueno, ahí llegué a aquella facultad y bueno, un mundo distinto para mí, ¿no? Iba en el Carbonero, luego un amigo que tenía un coche, íbamos y veníamos. El primer año he de reconocer que hice un poco, yo creo que el baguete, y mi padre me tuvo que dar un toque de atención y me dijo, oye, macho, esto es para gente seria, ¿eh? Probé como una en junio nada más, o un par de días, me acuerdo. Y nada, y me dieron un toque de atención y nada, ahí seguimos en la facultad y sí es verdad que para mí fue un poco de cambio, porque los dominicos estábamos pues un poco controlados y estaban muy encima de nosotros. Claro, llegar a aquel mundo donde eras dueño y señor de hacer y deshacer, pues el primer año me dio un poco esa ¿Le, darí- vida de le, libertinaje, le ¿no? darías al MUS? Bueno, no tanto al mus, pero bueno, me gustaba bastante salir por la noche y andar para adelante y para atrás, y bueno, me entretenía bien, me entretenía bien. Oye, y esa experiencia que fue algo que me sorprendió ahora revisando tu perfil en LinkedIn, empiezas Derecho, bueno, pues terminas Derecho y haces un máster en Santander, creo que fue, de ámbito de comercialización de ámbito turístico, ¿no? ¿Y cómo te da por pegar ese quite, ¿no? Del ámbito legal al ámbito del turismo. Pues mira, algo que ha ido marcando mi vida ha sido, pues eso, ¿no? El ámbito, el sector o la industria en la que he trabajado, que es el turístico, ha sido un poco, pues mi entorno, ¿no? Cuando estamos en la facultad, siempre me gustó mucho la nieve, mis padres tienen una casa en San Isidro y bueno, íbamos mucho a esquiar. Ujú. En la facultad teníamos un grupo de amigos que ellos, por sus padres también, de Pola de Siero, que tenían un club de esquí y sacábamos viajes en la nieve, y entonces yo colaboraba con ellos, trabajaba con ellos, llevábamos autobuses para adelante y para atrás, y bueno, aquello parecía que me gustaba, ¿no? Y digo, coño, pues si me gusta esto, pues hay que formarse, ¿no? Para ser un buen profesional, y si la industria te gusta y el servicio al cliente te gusta y tal, pues que el siguiente paso, ¿no? Y me enteré de este programa en la Universidad de Cantabria, que ahora te cuento, para Hojas de la Vida había al frente en aquel momento uno del entrego, desde la Cuenca estábamos en todos sitios,
Y nada, allí que me matriculé y para allá que fui. Era un máster en comercialización de servicios turísticos que estaba patrocinado por el Gobierno de Cantabria, por Viajes del Corte Inglés, donde luego trabajé, y por Asia Hoteles. Y allí estuve un año, ¿no? Intentando formarme, intentando hacer una base formativa adecuada para seguir creciendo en la industria, ¿no? Y ahí es donde me encontré con el director del máster en aquel momento, con Ignacio Rodríguez del Bosque, que era hijo de los autobuses del Bosque del Entrego. Ajá, Mira todas las coincidencias. qué bueno. ¿Y, y empezaste a trabajar pronto? ¿O encontraste rápido trabajo? Pues he de decir que sí, Luisma, tuve ahí bastante suerte. Pues probablemente también la suerte me pilló trabajando y cuando te pillas trabajando. Entonces, cuando acabamos el programa este de la Universidad de Cantabria, tenían incluidas unas prácticas en alguno de los partners, ¿no? Y me vine a Madrid a trabajar en Viaje del Corte Inglés, hice unas prácticas de 6 meses en el área de congresos, convenciones e incentivos, y después de esas prácticas me ofrecieron un contrato y nada, empecé a trabajar ahí con ellos, 6 meses de prácticas y nada, empiezo con el contrato. Y bueno, 6 meses después de ya llevar el contrato, yo preguntaba al de recursos humanos, bueno, entonces, ¿y yo aquí ahora qué? No, ahora seguir ahí. Y yo, pero bueno, hombre, y movernos, hacer alguna otra cosa y tal. Y tampoco veía yo ahí mucha forma de crecer o de hacer más cosines. Y justo en aquel momento que yo era inquieto y que tampoco veía que me iban a dar mucho recorrido allí, pues me volví para Asturias. Me volví para Asturias a trabajar con un amigo que sigue teniendo negocios de turismo, que yo creo que le conoces tú, del fútbol, Tony Ah, Amieva, sí, Tony. Ah, no que sabía que habías trabajado con Tony. claro, sí, con Tony, que es muy amigo mío, yo había trabajado en algún verano, por esa vinculación con el turismo, en el camping de Garaña, Ajá. en Llanes. Y justo en aquel momento él había cogido el camping de Gijón, el de Deva, Ujú. y entonces me vine para Asturias, volví para Asturias a trabajar con Tony, ¿no? Y estuve trabajando con Tony yo creo que como 2 años, justo cuando había cogido él el camping, y bueno, estábamos ahí con un montón de proyectos y una maravilla, ¿no? Trabajar con un amigo y nos entendemos muy, muy bien y estuvimos ahí 2 años fantásticos. Qué bueno. Sí, además, mira, el camping de Garaña era donde iba a hacer la pretemporada muchas veces el Claro, Uni. el El Uni, Uni, donde, sí, bueno, donde jugó sí, Tony. sí, Qué bien. Mira, pues eso no, ese, sí, ese dato no lo tenía yo sí, controlado, sí. no lo tenía yo controlado. ¿Y cómo es tu llegada después a...? Porque pues pasas a Alsa, ¿no? Bueno, entre medias tengo una segunda etapa en Viaje del Corte Ajá. Inglés, por eso yo siempre digo que la importancia de dejar las puertas abiertas, ¿no? Ujú. Estando trabajando con Tony, surge un proyecto para Corte Inglés, en este caso en Asturias, que era un proyecto súper novedoso para Viajes del Corte Inglés, que era montar una central de reservas para el turismo rural. Ujú. La contratación del turismo rural está muy desagregada, era muy difícil contratar y ofrecer a los clientes de las agencias este producto. Entonces, a través de un partnership, un acuerdo con Incatur, que es la Asociación de Empresarios de Picos de Europa, Corte Inglés monta una oficina y un receptivo y un centro de contratación de turismo rural, una central de reservas en Cangas de Onís. Entonces me llaman, saben que soy asturiano, había trabajado en el equipo de Corte Inglés, me conocían y me ofrecen liderar el proyecto. Entonces, me pareció interesante, era bastante novedoso y me ocupé de ese proyecto, ¿no? Dejé a mi amigo Tony, después de unos años ahí magníficos de trabajar juntos, y me fui a vivir a Cangas de Onís con este proyecto de Corte Inglés, que empezamos desde cero, ¿no? Abrimos una oficina allí, empezamos a abrir la contratación de alojamientos turísticos rurales que no tenían acceso al canal de comercialización para Corte Inglés, lo metimos en su web, montamos una web específica, teníamos una oficina de atención al cliente en destino, además de venderle productos complementarios, y la verdad es que un proyecto súper bonito, y me dio la oportunidad de vivir en Cangas de Onís Bueno, 2 años también, ¿no? no es mal Que fue una sitio, no maravilla. es mal sitio ese. Buah, ¿Y no, no es mal en qué sitio. año fue eso, Guillermo? ¿Qué año empezó ese Pues proyecto? eso sería año 2005 y año 2006, Ajá. aproximadamente. Que, Los 2 años que estuve por allí. Sí, sí. vale, Dejé grandes amigos y me trataron muy, muy bien. sí, no es mala zona, no es mala zona. Bueno, yo siempre No, digo que nosotros no tenemos malas zonas, ¿eh? Nosotros no, no las no hay. solamente Asturias, sino que yo que soy un defensor también de España como país y como destino y como por todo, por geografía, por riqueza, por talento, porque creo que somos un país de gran talento y lo hemos demostrado a lo largo de la historia.
pero esa zona es muy chula, sí señor, claro que sí. Sí, sí, sí. Tuve Y, la oportunidad de conocer a gente magnífica, de los que tengo grandes amigos, ¿no? Entre ellos Antón Puente, ¿no? Una referencia del turismo en Asturias, que además tanto él como su familia me recibieron, me trataron de una manera impecable. y la llegada a Alsa, Pues fíjate, justo en ese momento en Cangas, al ser una presencia grande, es cuando se lanza el plan de picos, y empieza a tener relación, nos daban mucho servicio para los clientes que teníamos allí, y bueno, teníamos bastante buena relación, y bueno, el roce hace el cariño, ellos necesitaban cubrir una posición de director comercial para el negocio regional, que de aquella época el director general era Manuel Parrondo, estaba en Asturias y llevaba los negocios regionales en el resto de España. Y Manolo me llamó, Jolines, vente con nosotros, tenemos un proyecto aquí, necesitamos una visión comercial distinta, tal. Y allí que me fui con Manolo, ¿no? Estuve con Manolo Parrondo, así me incorporé y nada, una casa también magnífica donde aprendí un montón de cosas y donde luego me fui moviendo mucho también, ¿no? sí, sí, Y tú parado no estás muy parado. Para- no, no, no. La verdad es que también me dieron la oportunidad de ir creciendo, ¿no? Ahí llegué en enero del 2007. Estoy con Manolo 2007, 2008 y final del 2009 y justo cuando yo llego hay tres direcciones de transporte dentro de Alsa en España, ¿no? El negocio regional, el negocio de largo recorrido y el negocio urbano. Y en el 2010 se hace una fusión del negocio de largo recorrido y el urbano y el regional, perdón, y Paco Iglesias, que es el actual CEO de Alsa, me propone venirme con él a Madrid para esa nueva división que se montaba, que tenía el largo recorrido y el regional. Y yo que cuando había salido de Madrid unos años antes y volví para Asturias y dije, jolín, ya no me sacan de Asturias ni los geos. Eh, pues ahí que me cogí la maleta y en el 2000, final del 2009, principio del 2010, me vine para Madrid, para un poco el headquarter, para trabajar y montar un área de desarrollo de negocio, ¿no? Que no tenían. Y se crea ese área que Paco me encomienda liderar para toda España, ¿no? Tuve, en aquel momento se me da una circunstancia personal que mi novia de aquella, mi mujer ahora, que es madrileña y está en Madrid, y estamos en ese punto de si se venía ella me iba yo, con lo cual también nos lo pusieron un poco a Ya huevo, ¿no? te agarró y te dijo, pa' acá y no te muevas de aquí. Y bueno, evolucionas lógicamente en Alsa también, porque estás en National Express también, estás una época. No sé si dentro de esos mismos proyectos o no, eran proyectos distintos. Sí, era un poco, la integración con National Express había sido antes de mi llegada y bueno, así que ahí pues cuando yo llevaba la dirección de desarrollo de negocio, pues abordamos proyectos, colaboración muy estrecha con National Express, aprovechando por ejemplo toda la experiencia que ellos tenían en transporte a los aeropuertos, que nosotros no teníamos mucha y que desarrollamos de su mano, y luego pues bueno, otros proyectos muy interesantes como el desarrollo de autobuses turísticos y bueno, un montón de proyectos interesantes. En aquella época dependía de mí también algo que hoy está muy en boga, que mucha gente no sabe que Alsa tiene, ¿no? Que son coches con conductor, Ujú. que ya tenía desde hace un montón de tiempo, pero que ahora con el desarrollo de Cabify, de Uber y de otros es uno de los players principales de la industria, O ¿no? sea que las VTCs ya las tenían controladas, ¿no? En esa época. O sea, hace años ya, Sí, de sí. eso. O sea, Sí, antes de sí, que sí, llegara sí. todo el boom este de Cabify, de Tenía Uber. una flota inicial de 30 35 coches, que era un tema que luego me tocó gestionar a mí, pero ya desde hace muchos años antes de que llegaran las plataformas y demás, ¿no? Con lo cual ese negocio se lo Bien. conocía bien toda la gente en Alsa. Y aterrizas después, nunca mejor dicho, en Iberia, ¿no? Otro mastodonte del transporte. ¿Cómo es ese salto de algo, bueno, de un transporte por carretera a un transporte por aire? Pues fíjate, será una circunstancia, ¿no? Que ha sido un sino en mi vida profesional, ¿no? Gente con la que trabajo, pues me acaba pues, planteando algún proyecto, ¿no? Yo en ANSA una de las cosas que llevaba era a Iberia como cliente, le dábamos servicio de coches con conductor, le dábamos servicios de autobuses para vuelos interrumpidos, cuando un avión tiene un problema, pues le da cobertura con autobús o otros temas como pueden ser algunas SUTES o algunas joint business con ellos, ¿no? Y bueno, en ese punto Iberia necesitaba incorporar para el mercado español un responsable para el canal de agencias, para el canal de intermediación y nada, allí me plantean irme, ¿no? La circunstancia era como yo trabajaba y tenía muchas cosas con Iberia, estaba viendo esto fue el año final del 15
yo los tenía muy controlados, veía qué estaba pasando allí con la llegada en el 2013 de Luis Gallego y con el plan de transformación. Y desde la distancia veía que, joder, que ahí está pasando algo gordo, ¿no? Y también me llama la atención poder ser parte de todo aquello, ¿no? Ujú. Así que, nada, me planteé el proyecto, me voy para allá en noviembre del 2015, ¿no? A asumir ese rol de responsable o gerente para el área de agencias al mercado español. ¿Y notas cambios por ejemplo, de culturas, que es algo que yo siempre doy muchas vueltas, ¿no? La parte humana, la parte de personas y que esas personas, lógicamente, tienen que llevar o trasladar una experiencia de usuario, una experiencia corporativa, una experiencia en todos los contactos que el usuario o cliente tiene con las marcas y que eso, lógicamente, se traslade también internamente. ¿Notas esos cambios culturales corporativos? Quizás noto un cambio de tamaño importante. Claro. Claro, Alsa, cuando yo me voy, eran 7.500, 8.000 empleados, Iberia son 15.000, es el doble de tamaño. Es una empresa más grande. Quizás Iberia estaba justo también en el plan transformación de la compañía, etcétera, etcétera. Y un poco, si noto a lo mejor, que Alsa, a pesar de tener 7.500, 8.000 empleados en aquel momento, era todo más manejable, ¿no? Lo que más noto en el cambio. En términos de negocio, pues es más o menos lo mismo. Llevar la gente de un sitio a otro, hacerlo en hora, que queden más o menos satisfechos y poco más, ¿no? Uh-huh. Empiezas en Iberia, estás un tiempo y te vas a Multiplan, que entiendo que es una empresa vinculada con Iberia, para los que no conozcamos este mundo. Sí, justo fíjate, uno de los proyectos últimos que yo había llevado en Alsa había sido una joint business con Iberia y con otros socios, una UTE, para abordar el concurso de los viajes del Inserso, algo donde Iberia no se había metido nunca, pero que tenía sentido por el impacto que tiene en las conexiones aéreas en invierno, ¿no? Y estando todavía en Alsa, ganamos ese concurso, se adjudica. Luego me voy a Iberia. El primer año de concurso, en el año 2015-16, tenemos un montón de problemas en esta UTE Multiplan, que tenía su propio equipo gestor. Y después de la primera temporada, en junio del 16, Iberia me pide, oye, hemos tenido un montón de problemas, necesitamos sustituir al director general de Multiplan y nos gustaría que te fueras para allá una temporada a ver si somos capaces de enderezarlo, ¿no? Obviamente lo habían consultado con el resto de socios, Alsa incluidos, y Alsa, pues donde gracias a Dios tengo muchos amigos y había dejado puertas abiertas, pues también apoyaron que me fuera para allá, ¿no? Entonces, pues nada, me voy a Multiplan, que es la UTE que gestiona en aquel momento los viajes del Inserso para Canarias y Baleares, a intentar enderezar un poco el negocio con un compromiso por parte de Iberia de que no iban a dejarme allí para siempre, ¿no? Que el objetivo era enderezar, montar un equipo, hacerlo sostenible y que luego me volvería, ¿no? Que cumplieron, porque un año después de haber hecho una segunda temporada francamente buena, mejorar mucho los niveles de servicio y hacer ahí el negocio más o menos rentable, pues cumplen el compromiso y me puedo volver a Iberia. Se queda de director general otro asturiano de Pola de Siero, Jacob Fernández, que justo se había venido conmigo de director comercial, muy buen amigo mío y mejor profesional, ¿no? que se ganó con un assessment con diferentes headhunters y la revisión de los socios, poder liderar ese proyecto y que sigue liderando hoy con éxito, ¿no? Qué bueno. O sea, otro asturiano más. Mira, pues no, tampoco lo tenía controlado. Ese lo Sí. apuntamos, lo apuntamos. Oye, y bueno, sigues en estos últimos años en Iberia y ahora mismo estás en un puesto de máxima responsabilidad como director de ventas de Iberia y de British Airways, ¿no? ¿Cómo se gestiona este jaleo? Porque eso es un jaleo, un jaleo Como, considerable, ¿no? Bueno, pues con mucho cuidado, ¿no? Lo primero, pues gestionar porque tienes detrás un equipo de gente impresionante que cada uno en su ámbito de responsabilidad lo hace muy bien, ¿no? Y luego, yo siempre digo que yo no soy el ingeniero que está reparando motores, donde ahí hay que tener unos conocimientos técnicos. Lo mío es sentido común, sensibilidad de cliente, lo que yo creo que hay que tener en una organización, ¿no? Cuidar de las personas, trabajo transversal. Si algo es bueno para ti pero no es bueno para los demás, no hacerlo. Y si es bueno para los demás y no es bueno para ti, hacerlo, ¿no? A mí creo que el management va de esto, ¿no? Va de personas, va de sentido común y va de ser buena persona.
Bueno, eso no es fácil siempre, ¿eh? Aplicar No, eso, aplicar eso, ojito, porque yo lo vengo repitiendo siempre que la gestión de las personas es muy complicada. Muy complicada. Lógicamente la parte económica es otra pata fundamental, que sin eso no hay sostenibilidad, evidentemente, pero el gestionar equipos, gestionar egos, gestionar habilidades, gestionar talentos, es complicado. A mí me parece complicado. sí, sí lo es, pero fíjate, yo que soy un apasionado de las personas y de gestionarlas y de hacerlas crecer, creo que primero tienes que partir de gestionarte a ti mismo, ¿no? Y de gestionar tu ego y de gestionar tu desarrollo, de gestionar tu talento, ¿no? Y a partir de ahí, si partes de esa base y sabes que si tienes un buen equipo tú vas a ser mejor, si haces a la gente crecer, aún no siendo en tu equipo, vas a hacer mejor la organización y les vas a hacer a ellos mejores y más felices. Y esto no va de manuales, esto va de creérselo. Y esto va de que a ti te haga un agujero que se haga una persona, pero si tiene que crecer hay que hacerlo, ¿no? Y luego, cuando pasan los años, te vas dando cuenta que eso tiene efecto y que eso hace que la gente te respete y que te ayude también a que la gente entienda cómo es tu forma de trabajar y eso te ayuda a que la gente dé el 200%, ¿no? Y de manera voluntaria, no por exigencia, que para mí es la clave del management, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Yo hablando muchas veces con personas, con profesionales, amigos que trabajan y gestionan equipos, pues, que lideran proyectos industriales, de dirección de empresa y demás. Sí, yo creo que es también un cambio generacional, Guillermo, eso. O sea, hay una nueva generación, entre la que me incluyo porque soy un poco mayor que tú, pero nada, del 74. Pero sí hay una gente que se está incorporando a esos puestos directivos de gestión, de responsabilidad, que vienen con una trayectoria distinta, ¿no? No digo ni mejor ni peor, distinta y con una visión más amplia de miras y de proyección hacia futuro y de tratar a la gente de otra manera. Y yo creo que está claro que es un cambio generacional en la gestión. Vamos, sin ninguna duda. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Joder, lo que pasa es que es súper enriquecedor. Cuando tú haces eso y consigues que la música suene y se ve en los ojos de la gente, se ve en cómo trabaja la gente entre sí y en cómo los proyectos salen, eso, joder, eso es rock and roll, ¿eh? Y eso para mí es un equipo de alto rendimiento y eso es lo que hace las organizaciones y a los equipos grandes, ¿no? ¿Es fácil? No, no es fácil, ¿no? Pero cuando funciona es la leche. Ujú. Bueno, y de repente llega una situación, si ya las aerolíneas no las tratamos muy bien, porque seguramente desconocemos todo lo que se cuece ahí dentro, ¿no? En la gestión porque entiendo que nadie más que vosotros quiere ofrecer el mejor servicio a un cliente. O sea, vosotros no queréis que el cliente proteste ni que monte el pollo en un aeropuerto, ni a un auxiliar, ni nada por el estilo, ¿no? Pero si ya es complicado esta situación vuestra en cuanto a experiencia de cliente y tratar y el tema de la puntualidad, bueno, todo esto que ya todos conocemos, llegamos a un punto que es el que estamos viviendo, llega esta pandemia y de repente todo se para, ¿no? Todo se para. Sois uno de los sectores, lógicamente, que más complicado lo tiene. Solamente hace falta escuchar las noticias, leer la prensa económica y demás. ¿Cómo vives esa inesperada llegada de una pandemia que aunque ahora parece que todo el mundo sabía que venía, pero nadie la vio venir, ¿no? Pues mira, empezando por lo que empezabas diciendo tú también, efectivamente, o sea, la gestión de la industria es muy, muy compleja, ¿no? Es una industria con un nivel de presión competitiva muy, muy grande, donde las diferentes aerolíneas de diferentes países tienen aproximaciones distintas al mercado y eso te hace ser mejor por un lado, pero te hace la vida muy difícil, ¿no? Los márgenes son cortos, con una exposición a elementos externos muy grande, desde el precio del combustible como uno de los costes principales, hasta elementos como una pandemia de este calibre, ¿no? ¿Cómo lo vivimos por aquí? Pues yo creo que puede haber dos vertientes, ¿no? Una, la de la reducción de tu tamaño de manera drástica y rápida. Uno, porque los países te van prohibiendo o volar o la prohibición, o establecen la prohibición de entrada de ciudadanos de otros países o los ponen en cuarentena, con lo cual hemos tenido ahí un proceso muy, muy rápido donde todos los países, o la mayoría de los países a los que volamos,
han empezado con estas restricciones, ¿no? Con lo cual hemos tenido que reducir nuestra red en un tiempo récord con todo lo que eso supone, ¿no? Entonces, porque proporcionalmente a la reducción de la red es la reducción de los ingresos, y si no tienes ingresos y mantienes tus costes, tienes un problema de sostenibilidad tremendo, ¿no? Entonces, en esta parte sí que hemos tenido una primera suerte que nos puede ayudar un pelín, y ahora te explico más en detalle, y es que formamos parte de un grupo, IAG, que es un grupo fuerte, que tiene una posición de caja fuerte. Hemos tenido suerte porque con el liderazgo de Luis y con la llegada de diferentes equipos en el 2013, Iberia ya había hecho los deberes y había hecho una transformación de muchísimo calado que nos permite entrar en la crisis en una posición de fortaleza, lo que no significa que sea garantía de éxito futuro, sino que además tienes que seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces, en ese momento empezamos a proteger la caja, se lanza un ERTE necesario para poder adaptarnos a nuestros costes, a los ingresos, que son nulos. Dejamos durante estos meses una operación muy cortita y pensando en clave de vertebrar el territorio y de dar un servicio más o menos público, aún contra nuestra cuenta de resultados, porque entendemos que hay que hacerlo, ¿no? Manteniendo algunos vuelos a Barcelona, a Bilbao, a Asturias, a Galicia y a las islas, para garantizar pues esa movilidad mínima, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, pues arrancamos un poco una gestión de la crisis, ¿no? La gestión y nos preguntamos, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Pues ahí nos lanzamos. Además, he tenido la suerte de ser un área que la organización me ha pedido que lidere yo, y he vivido muy en primera persona y ha sido muy gratificante, ¿no? Por un lado, a organizar con el Ministerio de Asuntos Exteriores vuelos de repatriación para españoles, que llevamos haciendo pues un montón, ¿no? Buscar la fórmula de ayudar, pues eso, a llevar aviones, a traer a gente pues desde casi todos los países de Latinoamérica hasta Bangkok o Sydney, ¿no? Que fue la primera vez, ha sido la primera vez que un avión de Iberia llegaba a Sydney para traer a españoles, ¿no? En ese interín, en esa voluntad de ayudar y de colaborar, pues también llevamos a otros nacionales de vuelta a sus países, ¿no? Pues el vuelo de Sydney, que es un caso muy peculiar, ese vuelo fue con dos tripulaciones, hace una primera etapa Madrid-Bangkok, donde las dos tripulaciones paran a descansar, al día siguiente una tripulación hace Bangkok-Sydney, vuelve a descansar, y al día siguiente sale Disney-Bangkok, coge la otra tripulación y Bangkok-Madrid. En el tramo Madrid-Bangkok pudimos llevar tailandeses, y en el tramo Bangkok-Sydney pudimos llevar australianos, ¿no? Intentando ayudar a que cada uno de los nacionales pudiera llegar a sus países, ¿no? Y luego hemos estado metidos, seguimos metidos hasta arriba también en operaciones de carga, ¿no? Hay una demanda tremenda de transporte aéreo para traer material sanitario a España, que los stocks están rotos y los hospitales, farmacias necesitaban aprovisionamiento. Y entonces, si bien nosotros, además de pasajeros, llevamos carga de vez en cuando, lo que empezamos a montar es vuelos, nuestros aviones de pasajeros, solo con carga, para intentar ayudar a traer este material, ¿no? Entonces, hemos montado vuelos para el gobierno, hemos montado un corredor sanitario con FENIN y Grupo ESIA. FENIN es la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, con lo cual ahí aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Intentando ayudar a que este material llegara rápido. Tiene alguna particularidad interesante, ¿no? Esto, claro, las tripulaciones, si llegan a China, tienen que pasar la cuarentena, con lo cual eso es una dificultad. La autoridad española, AESA, nos autoriza a que en los aviones vayan dos tripulaciones de 8 personas, solo va tripulación técnica porque no van pilotos y comandantes y segundos, porque no van pasajeros, les van 8 personas, de manera que estamos autorizados a que hagan Madrid, Shanghai o Shenzhen, algunos de los sitios donde estamos volando, cargan y se vuelven de vuelta. Hacen 28 horas seguidas de avión para no tener que quedar en cuarentena y para que el tiempo de viaje sea lo más rápido posible, ¿no? Y además, pues nos han autorizado a traer carga en la cabina de pasajeros sobre los asientos, lo que nos ayuda a que los viajes son mucho más eficientes y tenemos pues, más material del que entraría solo en las bodegas para ayudar y nutrir al sistema sanitario, ¿no? Por lo cual, duro, largo, pero muy interesante, y la satisfacción de poder colaborar de alguna manera en la mitigación de la pandemia, ¿no? Sí, que hacéis una labor también humanitaria en este sentido importante, ¿no? Y Guillermo,
¿Y cuáles son los retos que tiene, por ejemplo, ante esta situación Iberia? ¿Qué es lo que más os preocupa? ¿O dónde tenéis ahora el objetivo puesto? Pues mira, creemos que hay dos, tres retos fundamentales, ¿no? En lo que será el nuevo mundo, que por supuesto van a cambiar el día que llegue un tratamiento, que llegue una vacuna para el coronavirus, ¿no? Los retos ahora mismo son, uno, cómo evolucionan las normativas de los países en cuanto a entrada de ciudadanos de otras nacionalidades, es algo que está evolucionando y evoluciona cada día. Cómo evolucione eso va a favorecer más o menos la movilidad. Creemos que otro de los retos va a ser cuál es la definición de normativa en términos de seguridad, tanto en embarque como en ocupación de los aviones, que es algo en lo que tanto la autoridad española como la europea, EASA, están en ello y estamos pendientes que definan una normativa. Y luego otro de los retos va a ser el miedo, ¿no? El miedo de la gente a viajar, la gente a moverse por el impacto del coronavirus, ¿no? Con lo cual, en la recuperación económica, en la recuperación del turismo español o el turismo en otros países donde nosotros volamos, estas tres variables van a ser clave, ¿no? Si visualizamos que la recuperación será larga, ya se ha dejado algunas aerolíneas por el camino que han quebrado. La liquidez en las aerolíneas será clave para aguantar lo que queda de crisis y tendrá que ir viéndose cómo evoluciona la demanda teniendo en cuenta estos tres elementos que te decía, ¿no? Claro. Sí, mira, el otro día hablaba con una persona con otro asturiano que está en la cadena Lopesán. Sí, Me imagino son que te buenos, suena bu- esa. son buenos clientes. Sí, además, bueno, tienen una. Yo no los conocía hasta el año pasado, que estuve de vacaciones en uno de sus establecimientos y me decía esta persona, que no voy a decir su nombre, em, que ellos no tenían previsto abrir más allá de. O sea, que el verano ya lo daban por perdido y que su previsión era abrir en noviembre. Sí, ellos quizás se nota también que en Canarias la temporada alta para Canarias es la del invierno. Hombre, no lo sé. En función sobre todo el parámetro que te decía, de los parámetros que te decía, que es cómo evoluciona la normativa que permitan moverse a los ciudadanos de los diferentes países. La normativa en términos sanitarios va a correr más o va a correr menos la apertura de los establecimientos y la llegada de turistas a España y a otros destinos, ¿no? Sí tiene pinta de que en verano puede ser el segmento vacacional el que empiece a moverse más rápido. Nos estamos trabajando algunos proyectos de recuperación de también el business travel, ¿no? Como en los viajes de negocios también, cómo ayudamos a que se puedan recuperar por dos variables. Uno, nuestro propio negocio y dos, porque sabemos que los viajes de negocio tienen un impacto claro en la recuperación de la industria en general, ¿no? Y entonces, si somos capaces como sector de decir a los empleados de las diferentes empresas y a las empresas que viajar de esta manera es seguro y se puede hacer y el producto existente es este, va a ayudar a que puedan hacerlo y a que el impacto que esos viajes de negocios puedan tener en la recuperación económica de sus empresas será más rápido y será mejor también. Y a nivel personal, Guillermo, ¿qué es lo que te preocupa? Que como todos tienes una familia, tienes unos hijos, una mujer, unos padres. Pues mira, me preocupa mucho cuáles van a ser las consecuencias de esta crisis, ¿no? La primera ha sido la sanitaria y la de los fallecimientos, ¿no? Que a todos de una manera u otra, o enfermos o fallecidos, nos ha llegado y el número, lejos de verlo en la tele, son personas, ¿no? Y eso me preocupa, ¿no? Cómo somos capaces de mitigarlo como elemento fundamental. A partir de ahí, cómo nos vamos a recuperar y el impacto económico de esto, ¿no? El impacto en déficit, que es una deuda que vamos a tener que pagar como españoles y no sé cuántas generaciones, y luego el impacto en las empresas, ¿no? Y cómo eso puede tener impacto en paro, impacto en que mucha gente lo pase mal, ¿no? Y hay pues la responsabilidad, cada uno en nuestro ámbito de influencia, de ver cómo ayudamos a los que lo pueden pasar mal y cómo ayudamos a que la recuperación económica sea cuanto primero mejor y cuanto más rápida mejor para que eso no pase, ¿no? Y creo que el impacto cuando nos baje un poco
la presión sanitaria y médica, creo que esa va a ser una preocupación porque vamos a ver auténticos dramas. Mm. Bueno, Guillermo, oye, pues un placer echar este rato contigo de tarde de martes. Hoy es martes cuando estamos grabando esto, lo publicaremos seguramente el sábado por la mañana tempranín, ya te avisaré. Muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que lo tienes complicado y que tienes responsabilidades y asuntos importantes que atender y oye, que seguimos en el camino, ¿no? Sí, pues gracias a ti, Luisma. Sabes que es un placer siempre hablar contigo, felicitarte por esta iniciativa que está permitiéndonos escuchar a gente muy interesante, así como pues, todos los proyectos que tienes por ahí, ¿no? Un placer compartir el rato también y nada, a seguir empujando, no nos queda otra, ¿no? Muy bien, Guillermo, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Luisma. Espero que os haya gustado este episodio con Guillermo González Ballina, abogado reconvertido a directivo del sector turístico del transporte, que ha ido creciendo poco a poco, pero que no olvida sus orígenes con su amigo Tony Meieva y sus campings, ni el tiempo que vivió en Cangas de Onís poniendo en marcha un proyecto de reservas turísticas rurales. Ahora ve todo esto desde el aire, pero siempre con los pies en la tierra. Puedes seguir ya el podcast de Asturias Power en las principales plataformas de podcasting como iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Google. Te agradeceríamos recomendaciones, menciones o suscripciones para darnos visibilidad y que las distintas plataformas posicionen mejor este podcast. Y ya sabes, nos vemos en el camino.